Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 6 del taller práctico de creación de plugins para WordPress desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este taller en donde estamos enseñando, ¿cierto?, a crear plugins para el CMS llamado WordPress. En esta ocasión vamos a ver cómo es el proceso de creación de creación e implementación más bien de un widget. Lo vamos a configurar de tal forma de que va a aparecer en el panel de control en la sección de widget y va a aparecer en la versión pública, en el frontend, en este caso de la página web, en donde nosotros lo podamos definir. En este caso lo vamos a definir para que aparezca en una zona específica, aunque también lo podríamos hacer de otra manera, ya lo vamos a explicar. Entonces, nada más, vamos a cerrar rápidamente la presentación. Recuerda, cualquier duda y cualquier cualquier cosa que necesites de mí, lo puedes hacer a través de mi blog www.cesarcancino.com. Acá lo tienes, y respondo a una de las preguntas que siempre me hacen respecto de las descargas de los videos. Por ejemplo, acá tienes el video número 5, que fue el último que publicamos, y acá en el detalle, en este caso, tienes un enlace que dice descarga, desde donde vas a poder descargarte. Acá está la pestaña descargas y acá tienes el enlace, desde donde te decía vas a poder descargarte un punto RAR que tiene primero el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo puedes ver desde YouTube, y tiene el código fuente de lo que se trabajó durante el mismo video. Bien, así que respondí a esa pregunta. Vamos a colocar entonces manos en el código. Ya tengo instalada una versión limpia de WordPress. Acá clase 6 la acabo de instalar, no tiene absolutamente nada. Si vamos a revisar los plugins que tiene, no tiene nada nuevo, no he hecho absolutamente nada. Entonces vamos primero que todo a crear nuestro widget para trabajar, pero antes vamos a explicar lo que vamos a hacer. Cuando nosotros hablamos de un widget en WordPress, hablamos de lo siguiente. Mira, vamos a ir acá al menú apariencias y acá está el elemento llamado widget. Vamos a hacer clic ahí, y cuando hablamos de widget, el sistema se refiere a esto, a los widgets que yo puedo ir agregando en la zona de widget, zona que, por ejemplo, en el diseño, si vamos a ver el diseño del frontend, generalmente van a aparecer acá en la zona del sidebar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el widget buscar, entradas recientes, comentarios recientes. Te fijas que ahí están. Entonces, por ejemplo, podemos quitarlos o podemos arrastrarlos de acá, cambiarles el orden. Por ejemplo, voy a dejar solamente el buscador. Voy a quitar todos estos de acá y voy a dejar solamente el de búsqueda. Entonces actualizo y ahora solamente, fíjate, aparece el widget de búsqueda. Creo que eso queda bastante claro y no hay mucho que explicar en ese contexto. Bien, entonces vamos a ver cómo es el proceso para que me aparezca el widget acá en la zona de administración de widget, y en definitiva podamos hacer también que el widget aparezca acá en la gráfica, que es también, yo creo, lo más importante de todo este proceso. Vamos a hacerlo con un widget cargando un hola mundo simple, no vamos a hacer nada complejo, para que aprendas el proceso. Ya yo creo que con eso tú perfectamente podrías utilizar todo lo que hemos aprendido de aquí. Ya vamos por la clase número 6, entonces perfectamente podrías hacer algo que tenga algún tipo de funcionalidad más avanzada. ¿Te parece? Entonces, nada, vamos a crear nuestro widget. Vamos a ir acá entonces a nuestro proyecto. Vamos a ir a la carpeta clase 6, WP Content, y vamos a ir a los plugins. Vamos a crear la carpeta de nuestro widget, en este caso CC widget, por ejemplo. Vamos a crear un archivo, vamos a copiar este mismo que tenemos acá. Le cambiamos el nombre, CC widget. Lo abrimos, ¿verdad? Y voy a, bueno, yo lo tengo hecho acá. Voy a copiar el código de la identificación del widget. Esto ya tú lo deberías tener sumamente claro, ¿cierto? El widget se va a llamar widget, ¿verdad? Y lo demás no hay que hacer nada más. Entonces ya al haber colocado esto, ¿cierto? Seguramente si vamos acá a la sección de plugins, debería aparecer el plugin que nosotros tenemos. En este caso ahí está, dice widget. Esta es la descripción y bla, 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 bla. Lo vamos a activar y ya el widget está activado, listo para que podamos trabajar sin ningún tipo de problema. ¿Vale?
Entonces ahora vamos a ver la funcionalidad de cómo se crea un widget. Lo primero que tenemos que hacer es crear una clase PHP a la cual le tenemos que asignar una serie de métodos. Entonces, para trabajar de manera ordenada la vamos a crear acá en la misma carpeta. Vamos a sacarle una copia de este archivo y lo vamos a llamar cc-widget-class. En realidad se podría llamar de cualquier manera, pero yo le coloco esos nombres para que un poco quede identificada con lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces lo vamos a llamar cc-widget-class. Ahí está. Lo abrimos, borramos todo el contenido y lo primero que vamos a hacer es crear la clase cc-widget-class. Y esta clase vamos a decirle acá que extienda, es decir, que herede los recursos de la clase WP widget de WordPress, que es la clase que implementa todas las funcionalidades y te realiza la inyección de dependencias hacia esta clase para que a su vez esta misma clase pueda trabajar, ¿verdad? Y pueda utilizar todos los recursos que tiene el core de WordPress para la creación de widgets. Si actualizamos acá la zona de plugins, no hay ningún error, por lo tanto estamos trabajando sumamente bien. Entonces acá en la clase lo primero que vamos a hacer es crear un constructor. Entonces vamos a crear un constructor acá, public function constructor, en donde vamos a inicializar algunos ítems que son importantes para que nosotros trabajemos. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros dentro de esta clase PHP vamos a generar todas las funcionalidades del widget, y acá en el archivo principal del widget como tal, lo único que vamos a realizar es una carga, en este caso de un gancho, ¿verdad? De un add action, para que hagamos la referencia al llamado del widget. Yo lo tengo hecho acá, fíjate, es un llamado a un elemento que se llama widgets init, por lo tanto lo podemos hacer de una vez si queremos. Podemos agregar el gancho, en este caso add action. La función que vamos a llamar se va a llamar widget init y lo vamos a asociar a una función que se va a llamar cc, por ejemplo, widget carga, por ejemplo. Bien, vamos a cargar esta función. Vamos a crearla. Recuerda siempre utilizar if function, con negándolo en este caso, function exits, y acá le colocamos el nombre de la función y creamos la función, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que hace este inicializador? Widgets con ese al final, guión bajo init, inicializa en este caso la clase que tú creaste, ¿cierto? Mediante la cual realizas la implementación del widget. Entonces acá tienes que esta función es la que vas a utilizar para que para que WordPress tome conocimiento de que tu widget existe y en definitiva pueda añadirlo al core y pueda ya empezar a, en este caso, le ofrezca al usuario que va a interactuar con la funcionalidad, le ofrezca la posibilidad de utilizar tu widget. Básicamente, dicho en otras palabras, lo que se hace acá es registrar el widget. Bien, ¿cómo se registra? A través del método llamado register widget. Acá lo creamos. Y ese método register widget lo único que hace es recibir el nombre de la clase, ¿verdad? Mediante la cual realiza la implementación. ¿Cómo se llama la clase? Se llama cc widget class. Así de simple. Y ya con esto, con estas líneas, lo que hiciste es registrar tu widget. Acá nos va a dar un error. Fíjate, si yo pruebo acá, voy acá a los plugins. Fíjate que me va a dar un error porque me va a decir que la clase no existe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Antes de todo, tenemos que generar un require once y llamar en este caso a la clase, en este caso sería cc widget class.php.com. Ahora sí, no debería haber ningún tipo de problema. Lo probamos, ¿verdad? Y ahora funciona sin ningún tipo de problema. Tenemos un error acá en widget porque... Vamos a ver, déjame ver por qué tenemos un error. Widget carga.
Yo creo que ese error debe ser porque necesitamos crear los demás métodos que están contenidos dentro de la clase widget. Acá hay que crear dos métodos más, tres métodos más, que en este caso son obligatorios y son los métodos que va a utilizar en este caso WordPress para realizar la implementación del widget. Entonces los vamos a crear el primero, public function form. Ese es el primer método. Este método lo vamos a utilizar para construir el formulario mediante el cual le vamos a dar el título al plugin. Esto, bueno, yo lo tengo hecho acá para recibir una variable que se debe llamar instance. Entonces la colocamos acá. El segundo método que nosotros vamos a utilizar es un método que se va a llamar update. Entonces lo voy a crear acá. Bueno, yo voy copiando y pegando del otro archivo para agilizar un poco. Entonces decimos public function. El método se va a llamar update y va a recibir dos variables. Una que se va a llamar new instance, que va a ser la nueva instancia, y all instance, que va a ser la instancia anterior. Este método lo vamos a ocupar para recibir lo que se envía acá desde el formulario, desde donde vamos a modificar el título del plugin, ¿verdad? Y lo vamos a guardar eso en la base de datos para que quede registrado a través de este método. Y vamos a crear otro método que se va a llamar widget como tal. Y recibe en este caso dos parámetros. Entonces lo vamos a crear acá. Que este va a ser el método. Bueno, todo esto se llama widget. Widget va a ser el método con el cual WordPress va a renderizar el widget como tal. Es decir, va a mostrar el widget en la zona en donde nosotros se lo indiquemos. Entonces esto recibe dos parámetros. Recibe unos argumentos y una instancia. Una variable llamada instance. Seguramente ese era el error que me estaba dando. Si no, no te preocupes. Vamos a actualizar acá. Y seguimos con problemas. Vamos a ver qué es cuál es el error que me está dando. A ver, vamos a ver. Public function construct widget. Bueno, no nos preocupemos por eso. Ya en algún minuto se va a quitar ese error. Así que no te preocupes. Acá también aparece el error, pero tranquilos. Yo creo, ¿sabes por qué yo creo que debe ser? Porque acá en la zona de widget yo tengo cargado, de hecho no aparece el widget, no debería aparecer acá todavía. En fin, no nos compliquemos la vida con eso. Tranquilo, sigamos trabajando sin ningún tipo de problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es en el constructor indicar los elementos que vamos a inicializar. Vamos a crear un array llamado opciones, bueno, se puede llamar de cualquier forma, pero este array de opciones lo vamos a utilizar para configurar algunos elementos propios del widget. Básicamente lo vamos a usar, por ejemplo, para generar dos configuraciones. Uno, alguna clase CSS que nosotros le queramos asignar, y la descripción que va a aparecer en la documentación, en la presentación del widget. En este caso, ese es el texto. Ese texto es la descripción que nosotros vamos a modificar a través de este arreglo llamado opciones. Entonces lo vamos a crear, opciones igual a array. Esto va a ser un array de doble clave. Entonces generamos acá primero un elemento llamado class name. Y acá le vamos a pasar, por ejemplo, mi clase CSS. Esto, si es que le queremos dar algún tipo de diseño especial al WordPress, lo hacemos con esto y con eso debería ser suficiente para, mediante la implementación, por ejemplo, de pseudo clases, generar toda la configuración de diseño del plugin. Y el segundo parámetro que le vamos a pasar acá va a ser description y aquí le vamos a indicar, como te decía, la descripción del widget en este caso. Entonces, por ejemplo, acá le ponemos descripción de mi widget, por ejemplo. Bien, y ahora este array llamado opciones lo vamos a implementar mediante una instancia de la clase, en este caso WP widget. Entonces lo vamos a hacer acá, vamos a usar el puntero dis, vamos a llamar en este caso al método WP widget, que en definitiva es una especie de constructor de la clase de la cual estamos heredando. Y acá le vamos a pasar varios parámetros. Le vamos a pasar el ID del CSS con el que va a trabajar. Ya vamos a ver ese tema. Esto es básicamente un elemento con el cual va a identificar al código CSS que tú le vas a entregar. Bien. El segundo parámetro corresponde al nombre del widget. Y el tercer parámetro a la variable de opciones. Entonces acá, por ejemplo, lo vamos a llamar mi widget. Y acá le pasas la variable opciones para que él realice las configuraciones respectivas. Vamos a probar acá. Y ahí desapareció ya, fíjate, el mensajito. Si era por eso. Era porque estaba cargando ya el gancho, ¿cierto? Entonces no tenía todas las configuraciones necesarias acá para trabajar.
Bien, sin embargo, si revisamos acá la zona de widget, todavía no aparece el widget que yo acabo... Ah, bueno, ya aparece ya. Fíjate. Ya aparece acá. Ahí está mi widget y ahí está la descripción que yo le quiero dar. Estaba pensando otra cosa, estaba un poco mareado en otra cosa. Lo que pasa es que estaba pensando en cargar acá la información en el método widget, ya lo vamos a ver, para que el widget aparezca acá, en esta zona. En eso estaba pensando, me había enredado. Pero claro, ya con esta primera configuración que realizamos en el constructor de la clase, ya el widget queda en condiciones de aparecer acá en esta zona y perfectamente lo puedes arrastrar acá. De hecho, lo voy a corrernos para arriba, por ejemplo. Lo voy a arrastrar acá, por ejemplo. Y fíjate, aparece el widget, pero no aparece con ningún campo ni nada. Eso es lo que vamos a configurar ahora. Si guardo y actualizo acá, el widget aún no aparece. Entonces, en eso estaba un poco confundido y yo me había mareado. Eso se hace acá desde el método llamado widget, pero todavía no vamos a trabajar en ese método. Vamos a ir a configurar ahora el segundo método, el que se llama form, que es el método con el cual vamos a hacer lo siguiente. Mira, por ejemplo, fíjate cómo funciona el plugin buscar. Entonces tiene un campo acá que se llama título. Vamos a hacer lo mismo, le vamos a agregar un campo título a través del método form y a través del método update vamos a recibir ese dato y lo vamos a guardar en la base de datos como nombre, como título de nuestro widget. ¿Vale? ¿Te parece? Entonces acá en el método form vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un array llamado default con el cual le vamos a dar un título por defecto, en este caso al widget, en el caso de que no se agregue nada. Entonces vamos a crear acá, por ejemplo, default igual a array, y acá le vamos a colocar el título en este caso que nosotros le queremos dar. Entonces decimos acá, por ejemplo, título igual a vamos a colocarle, por ejemplo, le había colocado yo un ejemplo de lenguajes de programación, por ejemplo. En fin, tú le puedes colocar lo que tú quieras. La idea es que este es el título que va a aparecer cuando el widget cargue. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vas a ver acá, vamos a arrastrar, por ejemplo, otro widget. Por ejemplo, este. Lo vamos a colocar acá al principio. Vamos a guardar acá, vamos a colocarle cualquier cosa. Y fíjate que ahora actualiza. Si ese es el título el que nosotros vamos a modificar. Como en la primera vez que aparece no carga nada, va a cargar este título por defecto. A eso se refiere básicamente eso. ¿Vale? Entonces, una vez que defines eso, ahora vamos a realizar la configuración para implementar el formulario. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta sintaxis. Vamos a utilizar la variable instance que recibimos como parámetro. Y le vamos a pasar el método llamado wp parse arg. Y este método es el que va a realizar la implementación, en este caso, de este default, ¿verdad? Este título por defecto, se lo va a inyectar, ¿cierto?, al sistema para que lo pueda reconocer por defecto la primera vez que cargue. Bien, esto recibe varios parámetros, recibe el instance, que viene como parámetro, y el arreglo que le acabamos de pasar. Entonces, aquí esto tiene un pequeño truquito, tenemos que abrir acá y escribir array, y entonces acá le pasamos instance, y le pasamos default. Bien, luego de eso ya estamos en condiciones de crear una variable con la cual vamos a almacenar el título que proviene de lo que nosotros tenemos ahí arriba. ¿Para qué? Para guardarlo en una variable y poder colocarlo por defecto en el campo en donde vamos a trabajar. Eso lo vamos a hacer mediante la siguiente sintaxis. Vamos a colocar acá una variable, por ejemplo, llamada título. Vamos a escaparla y vamos a utilizar la variable instance. Y vamos a abrir corchetes y dentro de los corchetes le vamos a colocar el nombre del elemento que nosotros queremos que quede asociado a esta variable. ¿Para qué? Para que se lo coloquemos por defecto ahora al campo con el que nosotros vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear el código ya HTML para que se muestre el campo. Lo podríamos hacer dentro de un eco, pero yo prefiero acá cerrar y abrir, ¿cierto? Y crearlo dentro de un párrafo. Vamos a colocar acá título, dos puntos, input, y acá entonces le decimos que sea de tipo texto, le agregamos un name, le agregamos un values, y le vamos a agregar una clase CSS también. Hay una clase CSS que utilizan por defecto los widgets en WordPress que se llama widthFat. Entonces la vamos a colocar acá. WidthFat. En el value, es cierto, entonces yo te decía, por eso creamos esta variable título, porque en el caso de que no se escriba nada, que el usuario no coloque nada acá, el título por defecto que va a tomar va a ser el que vamos a tener acá. Entonces,
deberíamos decir acá PHP echo título. Bien, y acá en el name vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el método que se llama getFieldName para indicarle el nombre del campo al cual nosotros necesitamos que se haga la referencia mediante el puntero this. Si utilizamos el puntero this significa, que estamos utilizando un método que pertenece a la clase WP-Widget. Entonces abrimos PHP acá y decimos echo this getFieldName, y abrimos acá paréntesis y entre comillas le decimos que queremos acceder al nombre del, en este caso el nombre que va a tomar el campo va a ser título. Bien, si lo probamos ahora, vamos acá al navegador, vamos al panel de control, voy a sacar este de categorías y sacar este de buscar también para solamente quedarnos con ese widget. Actualizo y fíjate que ahora, voilà, ahora aparece el campo ahí. Te fijas y aparece con el texto por defecto que yo le coloqué, tomando en consideración de que todavía no tengo generada la funcionalidad para que cuando se presione el botón guardar, esto se guarde en la base de datos. Si vemos el código fuente, por ejemplo, y buscamos lenguaje de programación, fíjate el nombre que toma. Es un nombre bastante raro, pero que WordPress lo utiliza. Fíjate que ahí está CSS-ID, que es lo que nosotros le colocamos acá arriba como identificador de los CSS. Y ahí está el título, en este caso a través de un formato, como te decía, medio raro, que es el nombre que en definitiva va a tomar WordPress como nombre de campo. Bien, es bueno siempre debuguear esas cosas para tenerlas en consideración y en definitiva poderlas utilizar. Creo que con eso estamos listos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya que realizamos esta funcionalidad de agregarle el campo, vamos ahora a programar el método llamado update, ¿cierto? El otro método que tenemos, el que se llama update, para que podamos recibir esta información y guardarla en la base de datos para que cada vez que se haga un cambio de título acá, ese cambio quede registrado en este caso. Entonces, vamos a ir acá al método update y lo primero que vamos a hacer es decirle que la instance sea igual a new instance, a old instance, perdón, que es la instancia anterior. ¿Por qué? Perdón, all instance. ¿Por qué? Porque la variable instance, ¿cierto? Que se está ocupando acá en el proyecto, recuerda que es la que guarda todas las configuraciones centralizadas. Entonces, aquí lo que le decimos es que en el caso de que no haya nada nuevo, ¿cierto? Que no se haya ingresado nada nuevo, mantenga el anterior. Es decir, si no se escribió nada en el campo, mantenga el texto por defecto que tú le colocaste, que es lenguajes de programación. Luego lo que vamos a hacer es generar, ya darle un valor en este caso a la instancia, ¿cierto? Con el valor del campo, en este caso es título, y le decimos que sea igual a new instance, pero ahora con el valor título, y le pasamos el strict tags. Ahora te lo voy a explicar. Vamos a hacerlo acá. Vamos a decir que, en este caso, instance, abro corchetes, título, va a ser igual a strip tags. Primero que todo, digamos que strip tags no es un método de PHP, es un método, perdón, no es un método de WordPress, es un método de PHP que, como sabemos, nos permite filtrar las inyecciones de código de tipo XSS. En realidad no es tan así, pero permite básicamente filtrar algunos tags HTML. Entonces, por ejemplo, si el usuario escribe ahí algún código raro, alguna inyección de código HTML, por ahí esto te lo filtran, que la verdad no es tan seguro tampoco, pero es bueno de repente utilizarlo. Entonces, acá le vamos a decir que instance título, es decir, vamos a generar una nueva instancia del título y le vamos a decir que sea igual al primer parámetro, new instance, abro corchetes, título. ¿Qué queremos decir con esto? Que primero, cuando llegamos al método update, si no hay nada arriba, si no llegó nada desde arriba, ¿verdad? Se presionó el botón guardar y se mantuvo lo que estaba o no se ingresó nada, se mantiene lo anterior. Si no, eso es lo primero que hace. Después toma la variable instancia con el campo título y le asigna lo que en teoría se ingresó como dato nuevo. Nada más que eso. Luego lo que se hace es retornar en este caso el valor de instance para que el sistema pueda trabajar. Entonces decimos acá return instance. Ya con esto pasaría a funcionar el formulario. Entonces, por ejemplo, si actualizamos, vamos al widget, le vamos a colocar lenguajes de programación Ñandú, por ejemplo, para probar, para hacer una prueba, un test. Hacemos clic en guardar y ahora actualizamos.
vamos a ver el widget y ahora fíjate que se guardó ahí el cambio, ¿cierto?, que acabamos de realizar. Interesante, ¿verdad? Que se empieza a poner emocionante el tema porque ya estamos interactuando con elementos que son parte del panel de control. Ya no estamos haciendo Hola Mundo simple y nada de eso, ya estamos haciendo plugins con un nivel un poquito más avanzado. Lo único que nos queda ahora es implementar la funcionalidad acá en el método widget para que el widget se pueda mostrar. Porque fíjate que si yo lo cargue acá en el área de widget, el widget debería aparecer acá. Bueno, acá estoy en clase 6, exacto. El widget debería aparecer acá. Sin embargo, no aparece porque todavía no tengo implementada la funcionalidad dentro del método widget. Entonces aquí hay un error porque recuerda que todos los widgets que yo arrastre acá, hacia acá, deberían aparecer acá en esta zona. Sin embargo, el que se llama mi widget no aparece. ¿Por qué? Porque todavía no tengo desarrollada la funcionalidad acá en widget. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es utilizar el método extracts de PHP para extraer los valores de los argumentos que va a recibir este método. Esto es algo que hace por detrás WordPress y que nos va a retornar varias variables que nosotros ahora vamos a poder utilizar dentro de esta implementación. Bien. Voy a correr esto para allá para poder irme apoyando lo que tenemos acá. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a utilizar un método que se llama applyFilter y le vamos a pasar en este caso el valor widgetTitle para que le asigne un título al WordPress a través del valor título que tenemos guardado en la variable instancia. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a colocar acá entonces. En este caso, no podría copiar también. No creo que sea ningún problema. Acá definimos entonces una variable que se llama título, le asignamos en este caso el valor, voy a saltarme unos espacios ahí para que se vea más arriba, le asignamos acá el valor applyFilter y utilizamos el gancho llamado widgetTitle para que él le asigne al widget este título que nosotros tenemos almacenado dentro de la variable instance a través de los procesos anteriores que hicimos, sobre todo acá en el método llamado update. Bien. Y ahora lo único que falta es hacer los ecos respectivos, imprimir en pantalla los valores que corresponden al widget. Podríamos hacerlo en todas las zonas, por ejemplo, para eso podríamos imprimir, por ejemplo, hay varias variables. Mira, primero vamos a imprimir una que se llama beforeWidget, que es, se supone, todo lo que tiene que cargar antes del widget. Luego vamos a cargar otra variable que se va a llamar beforeTitle. Aquí está. Y a esa variable le vamos a concatenar el título que nosotros tenemos guardado acá arriba. Entonces, vamos a decir beforeTitle.AfterWidget. Con esto, déjame ver si es AfterTitle, perdón. AfterWidget se carga abajo. Sí, exacto. AfterTitle. ¿Qué es lo que hace esto y por qué tiene que ir concatenado? Porque la documentación está definida de esa manera. Y esto no es al azar. Esto es porque con este eco lo que hacemos es cargar todas las inyecciones previas que necesita el WordPress para renderizar el widget. Luego utilizamos todo lo que tiene que cargarse antes de que cargue el título. Le concatenamos el título que lo tenemos guardado en una variable y luego le cargamos todo lo que él debe cargar por detrás después del título para poder funcionar. De aquí en más podemos abrir y cerrar código y acá cargamos todo lo que nosotros queremos que nuestro widget muestre por parte de nosotros y luego acá hacemos un eco final para cargar la variable after-widget. Déjame ver si era así y vamos a explicar un par de cosas. Pregunta del $1.000.000. Oye César, ya está bien, pero ¿y de dónde salen esas variables? Ya, esta variable de título sale de acá, ¿cierto? Que es del applyFilter, eso está claro, que es lo que se configuró desde el formulario y se recibió con la variable update. Estos otros valores, el valor beforeWidget, beforeTitle, afterTitle y afterWidget, provienen de acá de los argumentos que se formatearon con el método extracts. Es decir, en español, eso es que estos son variables propias, internas que utiliza WordPress para configurar tu widget. Entonces acá, por ejemplo, en principio le podríamos colocar hola, soy el widget, por ejemplo, como primera etapa. Entonces ahora vamos a ver acá el panel, verificamos que tengamos el widget cargado en el área de widget, actualizamos y ¡voilá! Ahí está el título de nuestro widget y ahí está el texto de nuestro widget. Si te funcionó, puedes comenzar a correr desnudo por tu casa, te autorizo. A los que no,
van a tener que seguir todo el proceso, que en realidad es bastante sencillo, ¿cierto? Y bastante simple de explicar. Vamos a hacer esto un poco más funcional, pero solamente ya a nivel de código HTML. Por ejemplo, vamos a desplegar los lenguajes de programación acá desde una lista ordenada, por ejemplo. Vamos a cargar PHP, por ejemplo, y vamos a cargar varios más, por ejemplo. 1, 2, 3. Por ejemplo, acá le vamos a decir Java EE, y acá le vamos a decir, qué sé yo, .NET, y acá le vamos a decir Ruby on Rails, Ruby en las vías. Entonces vamos a nuestro widget, actualizamos, ¿verdad? Y ahora va a aparecer en todas las zonas que nosotros queramos utilizar. Incluso si ingresamos al interior, ¿verdad?, de un elemento, también podríamos cargarlo. Como último dato, podrías hacer que todo esto cargue también en una publicación interna. Tendrías que hacer la condición, eso ya lo hemos hecho antes. Creo que no tendrías ningún tipo de problema. Pero más allá de aquello, yo creo que con esto queda bastante claro cómo eventualmente, y no eventualmente, sino que cómo derechamente crear un plugin desde WordPress mediante el cual puedas realizar la implementación completamente funcional de un plugin, de un widget que sea administrable acá desde la zona de widget, desde el panel de control, y que sea visible a través del frontend de la aplicación. Creo que iba a extender demasiado el video si hacíamos alguna funcionalidad dinámica acá para cargar datos, pero por ejemplo, podrías cargar acá el listado de categorías, podrías cargar lo que hicimos el otro día en otro video de algunos posts relacionados. Podrías hacer eso, de hecho sería una buena práctica que tomaras lo que hicimos en ese plugin y lo trajeras para acá, ¿cierto? Y cargar en esta zona los posts relacionados de acuerdo a las categorías, por ejemplo. Yo creo que sería bastante interesante si pudieras hacer eso, o por ejemplo cargar las últimas publicaciones también. En fin, hay varias cosas que se pueden hacer. También podrías, por ejemplo, consumir un servicio web e ir a buscar los últimos posts de otro sitio, por ejemplo. Perdón, me equivoqué. De otro sitio web también. En fin, se pueden hacer varias cosas acá. Pero lo importante y lo realmente valioso de esto es que aquí el límite que tú tienes para hacer esto es la imaginación. Ya con esto, en primera instancia, te debe quedar bastante claro cómo es la implementación de tu plugin. Fíjate que a diferencia de otros plugins, acá el código del archivo centralizado del plugin quedó bastante limpio, ¿eh? Solamente porque a la larga toda la funcionalidad, todo el core fuerte quedó encapsulado dentro de una clase. Bien, entonces eso es un dato también importante a tener en consideración, tomando más aún en cuenta que ahora trabajamos con dos archivos. Veníamos haciendo todo en uno solo, ahora ya empezó a crecer un poco el árbol de trabajo con el cual nosotros vamos desarrollando nuestro widget. Bien, eso, cualquier consulta entonces me la dejan acá en mi blog www.cesarcancino.com, y con mucho gusto los vamos a ir ayudando en la medida de que nos sea posible. Bien, ok, entonces lo dejamos hasta acá. Les dejo a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile.